Una de las grandes transformaciones que estamos viendo en nuestras prácticas, en nuestros hábitos de consumo, tiene que ver con la aparición del dispositivo móvil, del teléfono, de los smartphones, como una pantalla que está todo el tiempo con nosotros durante las 24 horas del día. Es una pantalla que integra una multiplicidad de tecnologías. Es más, podríamos decir que el teléfono ya ha dejado de usarse como teléfono en cuanto a función principal y empieza a ser un gran centro de producción multimedia, donde tenemos un montón de tecnologías que confluyen, que convergen en el dispositivo. Y la presencia de este dispositivo conectado, fundamentalmente conectado a Internet, nos permite todo el tiempo estar consumiendo contenidos o produciendo contenidos en línea. Y eso transformó muchísimo nuestras rutinas, nuestras dietas mediáticas, cómo consumimos, dónde consumimos, cuándo consumimos. En un paradigma anterior, previo a la digitalización de los contenidos, previo a la llegada de los dispositivos móviles, lo más tradicional era llegar a un determinado destino, llegar a casa, llegar al cine, llegar al lugar donde teníamos los medios para consumir y depender de una grilla de programación, sentarnos a determinado horario a ver la novela con la familia en casa en el momento en que esa novela se emitía. Ahora con los dispositivos móviles lo que estamos viendo es mucho más consumos bajo demanda. La posibilidad de que el usuario consuma cuando quiere y donde quiere el contenido que desea. Así que estamos viendo un montón de situaciones, de tiempos que antes no estaban dedicados al consumo de medios, que hoy empiezan a llenarse de contenidos, de información, de ocio, de entretenimiento. Y ahí aparece una idea muy interesante que trabajamos en el módulo 2, que es el concepto de las burbujas de ocio. Un concepto que fue creado por Roberto Igarza para intentar entender o para intentar explicar cómo las audiencias estamos consumiendo contenidos en este momento y cómo en realidad los límites entre lo que es el trabajo, el ocio, el entretenimiento, el descanso, empiezan a borrarse, empiezan a desdibujarse y nos encontramos con un montón de micropausas de contenidos que inundan nuestro día a día, nuestra producción cotidiana. Convivimos permanentemente con un montón de burbujas, con un montón de pestañas abiertas, de conversaciones en simultáneo, donde se van colando microcontenidos, contenidos que empiezan a ser cada vez más breves para adaptarse a la pantalla del dispositivo móvil y para adaptarse a esos segunditos o minutos que los usuarios nos dan de atención mientras están muchas veces haciendo otras cosas. Estas burbujas de ocio, estos microcontenidos empiezan a inundar también trayectos que antes no estaban llenos de contenidos y de información. Los desplazamientos en la ciudad, lo que antes eran tiempos muertos, los trayectos en colectivo, los tiempos de espera, a lo mejor en el médico o en la sala de espera del dentista, empiezan a llenarse de esos contenidos que estamos consumiendo y que estamos recibiendo fundamentalmente a través del dispositivo móvil. Así que lo que nos encontramos hoy es que toda la industria de medios, toda la industria de contenidos, todas las personas que estamos comunicando, nos estamos disputando esas brevedades, esos pequeños segundos de atención que tenemos en las pantallas del dispositivo móvil como el dispositivo principal de conexión y de consumo de contenidos. Burbujas de ocio, un concepto muy interesante de Roberto Igarza para entender cómo son hoy nuestras prácticas de consumo, nuestros hábitos de consumo. Y también tenemos que decir acá que debemos considerar a los dispositivos móviles y la adaptación de los contenidos para esos dispositivos móviles como una condición principal en la producción y en el diseño de nuestros proyectos comunicacionales, culturales. Porque si hoy prescindimos de la pantalla del dispositivo móvil, nos vamos a estar dejando afuera a una de las audiencias más importantes que tenemos. La gran mayoría de los sitios y de los contenidos están informando que los consumos vienen de dispositivos móviles, esos consumos tienen características particulares, por lo tanto tenemos que pensar en usuarios móviles y en diseñar contenidos adaptados para que efectivamente esos contenidos puedan llegar a las audiencias que estamos pensando, que estamos imaginando y a las que queremos contactar.